Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de esta clase de adolescencias, vínculos y violencias. Esta clase es un video que está editado a partir de un webinario que se dictó durante el año 2020, en el marco también del curso de anticoncepción en las adolescencias, que estuvo a cargo de Juan Carlos Escobar, Mariana Palumbo, Mariano Romano y Lucas Grimson. Este video recortamos las partes más importantes, pero van a ver que por eso cada parte es sumamente trascendental. Juan Carlos Escobar es el director nacional de la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Mariana Palumbo es socióloga y trabaja en temáticas de violencias y de géneros. Lucas Grimson también pertenece a la Dirección de Adolescencias y Juventudes, y Mariano Romano es docente y junto con Lucas también militan en una organización que trabaja en cuestiones de géneros y masculinidades. Les invito a ver este webinario, que la verdad es que es un placer, es una joya. Nosotros estuvimos intentando, junto con los y las expositoras, pensar un abordaje a las violencias que tuviera que ver con estas causas primeras que nos construyen como sujetos, sujetas potencialmente reproductores de estructuras de violencia. Piénsenlo con la cabeza, escúchenlo con el corazón y después transfórmenlos en actos en sus propias vidas y también en sus prácticas laborales y profesionales. Los dejo y las dejo y les dejo con este video. Espero lo puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros cuando lo escuchamos la primera vez y cuando estuvimos trabajando con este material para producir esta clase. Hasta pronto. Problematizar la masculinidad de alguna manera como dispositivo de poder, del control del cuerpo de las mujeres y de otras identidades que no se ajusten a la norma deseable, ¿no? Pero uno podría pensar, bueno, pero ¿cuál norma? Y hay una, ¿no?, que nos socializa desde que nacemos y que nos dice que de alguna manera debemos ser fuertes, autosuficientes, no llorar, levantarnos si nos caemos, poner el cuerpo para el aguante, defendernos siempre. Y como en general no llegamos, ¿no?, y eso genera sentimientos de frustración y de opresión, muchas veces oprimimos a otros para sentir que de alguna manera subimos de jerarquía, ¿no? Y ahí hay también como una cuestión fundamental a pensar en las relaciones intragéneros entre varones, pero también con varones y otras identidades. Muy fuerte ahí desde el sistema de salud en relación a pensar que a la larga estos temas siguen siendo temas que involucran los cuerpos feminizados, ¿no? Y acá hay dos cuestiones fundamentales que son, por un lado, el tema del consentimiento y el tema de la corresponsabilidad. Y yo creo que si hay algunos privilegios claves que hemos tenido los varones históricamente, tienen que ver, por un lado, con usar el cuerpo de las mujeres para nuestro placer. Un tema aparte podría ser también pensar que nosotros tenemos más habilitado el cuerpo propio para el placer que otros cuerpos o que otras identidades, y liberarnos del cuidado anticonceptivo, ¿no? Como estas dos grandes premisas. Y nosotros, bueno, manejamos, ¿no?, los datos en el Plan ENIA en relación a que el 70% de los embarazos son no intencionales, pero esto toma la voz de las chicas en general y de los cuerpos gestantes. Si pensamos y analizamos las más chicas, 10 a 14, ese 70% aumenta a un 80%, y esto linkeado fuertemente con abuso sexual y con relaciones no consentidas, ¿no? Y acá también hay una cuestión en donde no solo tiene incumbencia quien abusa o quien lleva adelante una relación sin consentimiento, sino también todos los otros sujetos e instituciones que actúan con cierta connivencia y que dan o habilitan ciertos permisos sociales, ¿no? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en el sistema médico o en el sistema judicial, en cada una de nuestras jurisdicciones. Entonces uno podría ahí plantear algunos temas claves, como es el uso o no uso del preservativo, qué pasa con los discursos de los pibes, de los hombres, de los varones en general,
en relación a por qué no quiero usar preservativo, ¿no? Los datos que dan cuenta de que las vasectomías no llegan al 1% en relación a las ligaduras tubarias. En otro orden de prioridades también, el no registro, por ejemplo, de la edad de los cogestantes en la historia clínica perinatal que se utiliza en maternidades públicas de nuestro país, licencias por paternidad versus licencias por maternidad, tareas de cuidado, el gran discurso materno, el gran discurso materno-infantil, de alguna manera sigue poniendo el foco en las mujeres en relación a estas temáticas, ¿no? Entonces, digo, la invitación es a pensar y problematizar el rol del sistema de salud y del sistema educativo para generar prácticas que generan en realidad desigualdad a partir de la diferencia, ¿no? O sea, el problema, digo, o el quid de la cuestión no está en la diferencia, sino que esa diferencia produce desigualaciones. ¿Qué entendemos por relaciones sexoafectivas? ¿Y qué entendemos por relaciones sexoafectivas hoy? Cuando hablamos de relaciones sexoafectivas dentro de ese contexto, estamos hablando justamente de vinculaciones sociales, de vínculos que tienen que ver justamente con cómo nos conectamos sexualmente entre otras personas, con todo lo que implica el sexo, ¿no? Que ya habrá especialistas aquí para poder realizarlo, y también cómo nos vinculamos emocionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente hablamos de parejas monógamas, ¿no? Es decir, de la monogamia, incluso la monogamia entendida hoy distinta a 20, 30 años atrás, sino también de las distintas formas y momentos y temporalidades en las que nosotros nos vamos vinculando. Hoy día seguramente hablamos tanto de monogamia, como hablamos de poliamor, como hablamos de amor libre, como hablamos de relaciones abiertas, un sinfín de maneras de relacionarnos, que no estamos hablando solamente de el tiempo en el que dura una relación sexoafectiva, no estamos hablando solamente del número de personas que participan, ¿no? Sino que estamos hablando sobre todo de las formas en las que esas relaciones se dan hoy, y también justamente de que en cada una de estas relaciones tiene que haber algo que se presenta en cada uno de estos momentos, que es una serie de acuerdos, de compromisos y de respeto propio y mutuo en cada uno de esos encuentros, y que tiene que ver con lo que generalmente en último tiempo hemos denominado responsabilidad afectiva, ¿no? Que nos parece que es un elemento que va de la mano siempre ligado a la relación sexoafectiva. Es decir, hay una serie de acuerdos, de códigos de compromiso con aquella persona o personas con las que nosotros establecemos determinados vínculos. Cuando hablamos de relaciones sexoafectivas, hablamos de relaciones también homosexuales como heterosexuales, es decir, hay un abanico de formas, pero que tienen que ver con esto. Y hablamos también, no sé si estos términos muy actual o del Spibis, si no Luque ahora me va a corregir, me va a tratar más de viejo aunque tenga 26, que tiene que ver con el chongo, con el chongue, ¿no? Con la chonga, es decir, también con relaciones que uno establece quizás con una temporalidad más corta, o incluso también con aquella persona que uno se va a relacionar en una fiesta, en un bar, en un momento, en una noche o en una tarde, pero donde también tiene que estar presente esa responsabilidad. En realidad, dentro de todo eso, apuntamos a construir relaciones más sanas, digamos, más allá de la durabilidad, más allá de cómo las pensamos. Y ese es nuestro desafío. Para nosotros es importante pensar cómo una relación, por ejemplo, digamos, puede plantearse, como se plantea muchas veces hoy en día entre los jóvenes, como una relación abierta en términos de vínculos sexoafectivos, pero que eso no quiere decir que sea abierta en términos de cuánto nos abrimos a nuestros deseos, a nuestras ganas, a la comunicación entre nosotros. Y tampoco al revés, digamos. Ahí es que nosotros vemos, digamos, que hay algo muy, muy importante, digamos, en términos del placer, de lo espontáneo también de las relaciones, digamos, y también de lo afectivo, para repensar y para reconstruir de otra manera, para desarmar, digamos, muchos de esos conceptos y volver a pensarlos. Ver, digamos, con muchísimos tabúes, con muchísimos mandatos, y liberarnos más, digamos, abrirnos más a poder gozar y disfrutar de nuestra sexualidad. Justamente poder abrirnos al goce y encontrar un deseo y también un placer que sean mutuos. Y que al mismo tiempo, digamos, ese placer no surja de exigencias. Muchas veces notamos, digamos, que justamente la masculinidad trae muchísimas exigencias en relación al placer. Esta idea, digamos, que básicamente diría que los varones siempre tenemos ganas de tener sexo, siempre queremos, siempre podemos y siempre estamos en busca de eso, digamos. Y eso también es una exigencia que obviamente impacta en los vínculos, como hay muchísimas otras exigencias y mandatos que vienen de la mano, digamos, con todo lo que es esta construcción social patriarcal, ¿no? Esto que se habla tanto, bueno,
yo lo que empiezo a sentir cuando me estoy por enojar o estoy por violentar a mi pareja, empiezo a sentir mucho calor y lo que hago inconscientemente es abrir la ventana, ¿no? Entonces hay ciertas cosas muy sutiles que cuando uno se pone a pensarlo más detalladamente y trata de objetivarse, pueden aparecer. ¿Qué formas, no?, de resistencia podemos pensar ante estas violencias que estuvimos viendo los distintos tipos? Y lo que a mí me gustaría preguntarles acá para ahora debatir un rato más largo es ¿qué estrategias, Luqui y Marian, les parece que podemos pensar y compartir acá en grupo para reflexionar y cuestionar y ponerle freno a estas violencias tan chiquititas pero que reproducimos una y otra vez y de alguna manera cristalizan y permiten que existan violencias más cruentas? Muchas veces, muchas de estas cuestiones que vemos, distintas violencias y demás, creo que son también distintas formas en las que se presenta la falta de consentimiento. Digo, la falta de consentimiento también tiene que ver con situaciones de insistencia, situaciones de acoso, de abuso, como las distintas variables, digamos, que se planteaban en el video, ¿no? Con esta idea del no es no, que se expresa en el consentimiento, pero también esta idea de que solo el sí es sí. Creo que eso es fundamental y cómo también podemos pensar el deseo, el placer, el consentimiento como algo dinámico, como algo espontáneo. Y ahí, digamos, ahora sí, nosotros queríamos particularizar un poco en esta cuestión de los scratches, de las fiestas que surgía, digamos, entre los pibis, que estalló, digamos, después del estallido de la cuarta ola feminista y del movimiento del Ni Una Menos en la Argentina y también en todo el mundo, ¿no? Expresado en eslogans como el no es no, como el yo también o el me too, bueno, y diferentes cuestiones a través de las cuales creo que de diferentes maneras se fueron expresando públicamente distintas situaciones de violencia, que de alguna manera a través de esas expresiones, digamos, se visibilizaron por ahí situaciones o formas de violencia que por ahí otros también habían sufrido o habían ejercido, pero que no reconocían como violencias, ¿no? Creo que ahí una de las potencialidades de todo ese movimiento fue reconocer distintas cuestiones a partir de su visibilización. Más a la hora de pensar las masculinidades, muchas veces podemos observar cómo también falta reflexión por parte de nosotros los varones y entre nosotros los varones, ¿no? Como, digamos, muchas veces a partir de estos scratches nos quedamos callados o justamente volvemos a este retraimiento del que hablábamos antes, ¿no? Nos cerramos en nosotros mismos y cómo, digamos, muchas veces esos mecanismos generan eso, pero también eso es lo que genera, digamos, esa masculinidad hegemónica que nos plantea, digamos, seguramente un modelo individualista o un modelo en el cual lo colectivo tiene más que ver con la complicidad machista y cómo es necesario, digamos, poder justamente pensar de otra manera lo colectivo y generar esas reflexiones entre nosotros los varones a partir de todo esto que genera, ¿no? Todo esto que se dispara a partir de cuestiones como los scratches, a partir de poder repensar el consentimiento, repensar nuestros vínculos, repensar el placer. Sabemos nosotros, y los pibes también, y más que nosotros de la práctica también, que estamos en un sistema, justamente estamos hablando que es patriarcal históricamente, y que justamente lo que establece es que las masculinidades, y sobre todo nosotros, los varones cis, establecemos una relación de opresión y dominación hacia las disidencias y hacia las mujeres, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y eso nos obliga entonces justamente sí a ponernos a discutir todo lo que estamos discutiendo hoy y a repensar entonces una serie de vínculos, como estamos diciendo, y de prácticas, producto de que muchas de estas violencias, sobre todo creo que las que comentaba Marian en un momento, estas violencias chiquitas sobre todo, por ahí no tan chiquitas, obedecen muchas veces a procesos culturales y de formación y educación que nosotros tenemos, ¿no? Incorporadas. Si uno piensa esto que traía Luqui, que por ahí se fue modificando y cambiando en los últimos años, pero no hace tanto, uno pensaba la forma en la que uno iba a encarar una fiesta, por ejemplo, ¿no? Si siendo varón o lo que podía ver en determinados boliches, se encontraba con que la forma en que justamente quizás los varones tenían de ir a seducir a una mujer era tocando alguna parte de su cuerpo, ¿no? O con esta idea de que el no es no estaba tan implementado, tan incorporado en nosotros. Y muchos de esos scratches que comentaba Lucas, perdón, que fueron saliendo en los últimos años, sobre todo, cuando uno empieza a interiorizarse, lejos obviamente de justificarlos, ¿no? Intentando entender cuál era la violencia que se había ejercido, tenía que ver también en realidad, cuando lo pensamos, con un conjunto de violencias que ejercían los varones, los adolescentes,
que tenían que ver más con una práctica cultural incorporada, ¿no? Con decir, bueno, la forma de ser hombre, de construir esa masculinidad hegemónica, tiene que ver con esa forma de seducir a las mujeres o de seducir a esa pareja que yo quiero buscar de esta forma. E incluso las mismas compañeras, ¿no? Las mismas mujeres tenían y tienen muchas veces incorporadas también esa lógica. Uno cuando desde el aula, ¿no? Ha recibido quizás algunas anécdotas o con familiares, hermanas. Yo me he sorprendido muchas veces escuchando amigas en centros de debate cuando surgió toda esta cuestión de los scratches, ¿no? Y lo traigo para hacer algo más coloquial. El argumento, el elemento de a vos nunca te pasó tener que ir a una fiesta y ponerte una cartera atrás para que no te toquen, ¿no? Otra parte de tu cuerpo. Y tener incorporado que eso era común cuando uno iba a bailar, por ejemplo, y ni hablar de otras situaciones. Entonces, claro que el consentimiento creo que se desaprende y se aprende, y para eso está la escuela, ¿no? Es decir, la escuela es el espacio en donde nosotros sabemos, los jóvenes se están constantemente socializando y donde estamos discutiendo, desconstruyendo y reconstruyendo en un conjunto de identidades y de prácticas para la vida en sociedad, y es por eso que es fundamental que estas cuestiones se trabajen en la escuela. Hay una interrogante, me parece, que es cómo, ¿no? Cómo abordarlo y cómo trabajarlo. Y yo creo que ahí tanto Marian como Lucas hablaban de la ESI. Lucas mencionó la ESI, ¿no? La 26.150, que es fundamental que se implemente. Pero creo que muchas veces cuando hablamos de esto lo vemos como algo lejano, como docentes, digo, ¿no? Muchas veces, o vi alguna pregunta que aparecía ahí por el chat. Y me parece que hay un elemento que es fundamental, que a veces queda solapada en lo que tiene que ver con la educación sexual integral y que tiene que ver con la transversalidad de la ESI, ¿no? Es decir, creo que la forma de empezar a desaprender el consentimiento, aprender nuevas formas de consentimiento, nuevos vínculos, tiene que girar, por lo menos, o como propuesta, en torno, por un lado, pensar espacios donde con les pibis podamos pensar estas cuestiones, donde haya talleres, espacios concretos y específicos para pensar la responsabilidad afectiva, para pensar el consentimiento, para pensar los vínculos. Pensar nuestra intervención como docentes tiene que ver también con pensar de qué manera nos vinculamos con nuestros adolescentes, porque muchas de estas prácticas, como decía, están interiorizadas. Entonces, cuando uno también se relaciona queriendo acercarse afectivamente a un estudiante varón haciendo un chiste de fútbol, o a una estudiante mujer quizás haciendo un chiste de una novela, ¿no? Está ahí ya haciendo una separación y marcando una diferencia de género importante que no debería existir. Cuando une habilita que la voz de uno se escuche por sobre la otra, también está reproduciendo una violencia, o está reproduciendo quizás una violencia, pero es una desigualdad que a la larga, aunque parezca exagerado, termina generando el contexto para que se produzca todo lo que Marian anteriormente explicaba. Entonces creo que ahí hay un elemento importante para tener presente también y poder fortalecer y trabajar la especificidad de estas cuestiones, pero también pensar cómo en el cotidiano, en los contenidos que elegimos, en la forma en la que nombramos a nuestros estudiantes, en la forma en la que nos relacionamos, estamos trabajando estas cuestiones. El punitivismo es un tema que está muy en boga y que atraviesa a los feminismos hoy, y es esta idea de pensar, de resolver los conflictos, digamos, estas situaciones de violencia a partir de sanciones principalmente, y tiene una idea un poco enlatada, podríamos decir, como cuando uno piensa en las políticas públicas, de cómo no bajarlas enlatadamente y ver qué pasa cada caso, que el punitivismo claramente no lo contempla. El punitivismo se basa en una perspectiva de la violencia que podríamos llamar una perspectiva victimista, que hoy está en una relectura, en la cual hay una idea muy lineal y muy esencialista, donde hay un varón perpetrador de violencia, entendido como varón cis, y una mujer cis, quien vive violencia, digamos, es una víctima, y siempre se piensa en un discurso muy de la heterosexualidad, digamos, no permite ni tampoco pensar otras violencias que puede haber en otros tipos de vínculos con sus propias especificidades. El punitivismo, digamos, imaginemos con todo lo que pasó en el 2018, con todo lo de Telma Fardín, las denuncias y el boom de los scratches que hubo por distintos medios, son formas también de, digamos, de contar, relatar situaciones de violencia en un marco en el cual no había tanto avance en los protocolos, aunque había, digamos, pero no, ahora si uno ve la cantidad de universidades que tienen protocolo, son casi todas las universidades nacionales. Y el scratch pasaba a ser una forma autogestiva de resolución de conflicto, y en un nuevo contexto en el cual hay una mayor sensibilización, esto que lo que vos contabas en el Joaquín B. González, lo que está sucediendo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
empiezan a haber otros espacios que habilitan, digamos, otras formas de vehiculizar las demandas, ¿no? Y que se vuelve a lo mismo. El punto es pensar protocolos o pensar normativas o pensar experiencias que básicamente resuelvan así el conflicto diciendo este es perpetrador, esta es víctima, o realmente vamos a volver a lo que hablaba Luqui antes, y vos también, de pensar leyes de educación sexual integral, no pensar nuevas formas de vincularnos, pensar que bueno, que hay que tomar el guante y pensar que el trabajo con las masculinidades es un trabajo arduo y que estas situaciones de violencia no se van a terminar solo punitivizando o generando lo que ahora está muy en boga, este término gringo que se extendió por todos lados, que es la política de la cancelación, ¿no? Porque el escrache abona de una u otra manera y la pregunta es decir, ¿estamos en el mismo momento que antes, donde no había forma de vehiculizar las demandas? Claramente yo sé que acá hay gente de todo el país y es muy diverso, pero digo, en aquellos ámbitos, en aquellas ciudades, en aquellos espacios donde hay estrategias colectivas y de trabajo, de acompañamiento, ¿no hay otras maneras de trabajar estos temas, digamos? O la idea acá es tampoco no caer en una lógica revanchista, o sea, no lo digo en un sentido negativo, digo que el feminismo siempre está imaginando nuevas formas de intervención y que el feminismo es un movimiento emancipatorio. Entonces me parece interesante que pensemos esto como algo que va a emancipar a la sociedad y que no tenemos que generar una cosa esencialista, porque es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahora todo el feminismo trans excluyente, que está muy en boga en Buenos Aires, tiene una idea muy biológica y de separación de quiénes son los sujetos feministas y quiénes no. Entonces, me parece que aquellas perspectivas, que es el trabajo territorial que cualquiera acá hace cotidianamente, en el cual se pueden ver las interacciones, se pueden ver las motivaciones, las expectativas, se pueden ver estos escenarios, estas escenas de la violencia, para poder hacer como hacen los arqueólogos, las arqueólogas, de separar las distintas esferas, de separar los diferentes condimentos, los diferentes contenidos que tienen que ver con la violencia, para hacer un trabajo más profundo, porque me parece que el tema del consentimiento, que es lo que estamos hablando acá, no se va a lograr a partir de punir. Está bien, uno puede hacer primero, generar ciertas estrategias que generen miedo en los varones, que es algo que puede suceder y no por eso es algo que es negativo, pero bueno, se tiene que trascender eso, tenemos que abonar, tenemos que apostar, tenemos que pensar estrategias más profundas, aunque siempre se repite el mismo discurso, la educación va a cambiar todo, pero faltan 50 años. Bueno, el feminismo lo viene cambiando desde hace 60 años y hoy estamos viendo cristalizado eso, aún con tires y aflojes. Pero sí me parece que hoy tenemos la pregunta de cómo abordar las violencias. Ahora ya sabemos que las violencias son un problema, que podemos pensar lo afectivo, es un momento en el cual podemos replantearnos cómo queremos querer, qué masculinidades se desean, cuáles son deseables, cuáles no, cómo nos queremos posicionar las feminidades en general o las disidencias, cómo nos queremos posicionar en este nuevo ámbito, toda la lucha que hubo, pero me parece que ahí no tenemos que caer con esto con las herramientas del amo, digamos, no hay que volver a lo punitivo, que a partir de lo legal, de la sanción, como único medio de resolución de conflicto. Y también volviendo un poquito a lo que decíamos antes, pensar las distintas violencias, porque para cada violencia, para cada escena, tiene que haber diferentes formas de intervención. Porque si hacemos enlatados, si queremos soluciones rápidas, muy capitalistas, ¿no? Y muy productivistas, está bien, podés generar ciertas cuestiones, ciertas, digamos, sanciones ejemplificadoras, si querés, pero eso no va a resolver el tema de la violencia, porque si no, imagínense que con un montón de marcos legales y un montón de sanciones no tendría que existir más la violencia. Y pensemos lo que está pasando en el mundo. Pensemos el backlash, también las resistencias masculinas ante el avance. No es que acá uno pasa como una topadora y ya, sino que del otro lado el poder se arranca, se podría decir, no es que se cede tan fácilmente. Entonces me parece que sí, hay que propiciar esto que decían antes, espacios institucionales acordes, pensar apuestas territoriales situadas, no comprarnos los discursos del centro tampoco, porque los territorios son diferentes, las violencias son diferentes, ¿y qué se hace con esas violencias también? Se explicite una situación de violencia si es que no se pauta o no se siente, una situación de confianza previa, digamos, ¿no? Salvo que sea una situación de emergencia, entonces en este sentido también, va a salir como más frecuentemente. Entonces, una de esas es esto, me parece, habilitar algunas cuestiones a través, de la entrevista o del encuentro con los pibes en relación, por ejemplo, a plantear situaciones sexoafectivas en la pareja, poder
generar preguntas lo más abiertas posibles, que no den por supuestas respuestas que nosotros creemos, ¿no? En relación, por ejemplo, a la heterosexualidad de adolescentes. Y lo otro que me parece importante es ver precisamente ante la situación de violencia, si es que nosotros podemos evaluar cierta gravedad de la misma, es que muchas veces las personas que sufren violencia se encuentran en un ámbito en donde están bastante solas, digo, porque en general cuando la violencia va aumentando en escala, lo que se produce es que esa mujer o esa persona que está sufriendo violencia vaya perdiendo su núcleo de confianza. Entonces no es tan sencillo muchas veces hacer una denuncia o decirle, bueno, podés llamar al 144, ¿no? Que es el número, digamos, para los casos, por ejemplo, de violencia de género, en donde también hay diferentes números de WhatsApp y que funcionan en todo el país, pero esto claramente no siempre, está tan habilitado o tan facilitado para hacerlo desde un consultorio, ¿no? Ahí una de las cuestiones, creo, es poder tener como un recursero y poder evaluar de alguna manera la gravedad de esa situación y ver, por ejemplo, los sistemas locales de protección de derechos, si es que creemos que es necesario algún tipo de apoyo en ese sentido, digamos, ¿no? La violencia es estructural, digo, hay que pensarla en distintos niveles, el individual, el intersubjetivo y el macro. Pero la violencia no es un tema psicológico, sino que tiene que ver en un contexto en el cual nos criamos, para pensar las diferentes violencias, ¿no? Si son sociedades muy violentas o marcadas, no sé, asignadas por el narcotráfico, van a haber tipos de violencia más específicos, pero me parece que sí hay que pensarlo en los distintos niveles. Y yo la verdad no sé si hay como claves o llaves para tocar que, digamos, bueno, si no juegan a ciertos juegos, no van a ser violentos esas personas, porque quizás en otros ámbitos van a desarrollar esa violencia. Entonces me parece que, no me acuerdo bien la pregunta total porque era bastante amplia, que está muy buena esa pregunta, pero bueno, el punto es esto, ¿no? Como aprender y desaprender, y no solo a nivel colectivo, sino también a nivel subjetivo, siempre pensando en el individuo y el espacio más colectivo, estas prácticas de violencia que vamos internalizando todos, ¿no? Porque también pensando un poco que no es que la violencia es atributo necesariamente de los varones cis, sino que las personas, diferentes personas, se van adecuando o no a esos preceptos de masculinidad hegemónica, para decirlo de alguna manera, y nos vamos ubicando sobre eso, y que también hay un montón de violencias que viven los varones por ser varones, que quizás no tienen que ver con estos temas que estamos trabajando acá, pero bueno, por ejemplo en México sucede un montón eso por el tema del narcotráfico. Entonces me parece que es como un tema complejo y que está bueno siempre preguntarnos en estas tres dimensiones. Y hay una cuestión como bastante característica de las zonas rurales, que las personas que habitan en zonas rurales habitualmente son más calladas, tienen menos estrategias de comunicación, entonces hay que esperar otros tiempos, un poco lo que Luqui decía recién, hay que ser más respetuoso. Yo creo que el secreto está en respetar lo que debe ser la aproximación y el trabajo de construcción colectiva de cualquier temática. Es construir con el otro una mirada compartida. ¿A partir de dónde? A partir de la perspectiva que nosotros tenemos y la perspectiva que las personas en situación tienen. Entonces, bueno, hay distintas modalidades, hay algunas zonas rurales que son mucho más cerradas que otras, entonces tenemos que ser como muy respetuosos y respetuosas e ir de a poco, e ir construyendo desde la molestia, desde el disgusto y de la situación de incomodidad del otro. ¿Qué es lo que a mí me molesta? ¿Por qué quiero tener otra mirada? Si no, es una cuestión de imperialismo cultural y decir, bueno, yo tengo la posta, yo les voy a decir a ustedes cómo tienen que vivir. Y eso, bueno, nada más violento que esto. Entonces, la idea de trabajar en cualquier contexto de ruralidad es como en cualquier otro contexto, es saber que nadie tiene la verdad, sino que la verdad es una verdad construida, en la cual yo iría al principio de cómo empezaron esta conversación, es decir, son relaciones afectivas de construcción colectiva y de respeto mutuo. Hay una cuestión fundamental, es precisamente todo este relato relacionado, primero, la cuestión de la heteronormatividad, digamos, ¿no? Como la posibilidad, digamos, de relacionamiento es entre mujeres cis y varones cis, y ahí todo lo que tiene que ver también con cierto aprendizaje que lo hemos aprendido a través de películas, a través de historia, los cuentos de niños y demás,
en donde las mujeres de alguna manera están esperando, digamos, digamos, un varón que tiene como ciertas características, ¿no? Y esto ha sido también como un mandato sumamente diferencial para varones y para mujeres en relación al inicio de relaciones sexuales. En muchos lugares todavía hoy la virginidad, ¿no? Sigue siendo, estamos hablando por ahí también de contextos rurales o de otras comunidades, en donde hay ahí alguna cuestión relacionada como de cierto valor puesto en esa cuestión corporal, mientras que en los varones, cuanto antes se inicien sexualmente, esto tiene como una mayor premisa, ¿no? Todavía hasta el día de hoy siguen habiendo algunos discursos encontrados en relación a que si un pibe sale con varias chicas es un ganador, una chica que sale con varios pibes es una puta, digamos, ¿no? Entonces, eso algo de alguna manera tiene que ver con cierto ejercicio de la sexualidad. Hay algunas investigaciones que ya tienen sus años, digamos, que dan cuenta que, por ejemplo, en el inicio de relaciones sexuales, muchas de las chicas refieren que el 70% de los casos, por ejemplo, la decisión fue tomada por parte de los varones, digamos, ¿no? Y estas cuestiones también, que plantearon los chicos en el discurso en relación al consentimiento, esta cuestión del no es no, y ciertos relatos que por ahí también circulan entre los varones, que es cuando una chica te dice que no, en realidad te está diciendo que sí, y si vos presionás un poquitito más, va a terminar accediendo, digamos, ¿no? Entonces ahí también como una cuestión que se pone en juego en relación al inicio de relaciones sexuales. Y esto también se aprende y es algo que se transmite, generacionalmente. Entonces creo que ahí hay algo que se puede cortar y se puede de alguna manera desaprender. Esto es un elemento que aparece o me ha pasado en distintos talleres de masculinidades que fuimos abordando, ya sea en instituciones o nosotros con Lucas en Desarmarnos, donde con algunos compañeros cuando esto empezaba a discutirse planteaban la idea de la caballerosidad, ¿no? Bueno, pero yo no es que soy machirulo, para hablar con términos claros, sino que soy caballero porque me educaron de esa manera. Primero que está bueno reiterar lo que dijimos, sí, por eso estamos hablando de construir, ¿no? Porque hablamos de, sí, obviamente una sociedad que nos educó de determinada manera. Y donde es interesante ahí el intercambiar, el discutir, bueno, ¿qué implica la caballerosidad, no? ¿Por qué uno es caballero? O sea, uno está dejando pasar esto que decía Marian, ¿no? Porque quiere o aunque quiera. Yo dejo pasar también a varones cis primero al colectivo o le dejo tomar el ascensor primero, o lo hago porque en realidad, por más que no lo reproduzca de esa manera, ¿no? Se vincula, me parece, un poco con esos micromachismos de los que se ha instalado tanto, se me fuera el nombre del antropólogo, pues por ahí Lucas o María me pueden ayudar. Luis Bonino. Gracias, Bonino. Pero que tiene que ver un poco con eso también, ¿no? En realidad, la matriz cultural de esas prácticas supuestamente caballerosidad vienen a reforzar un sistema de desigualdad, más que en realidad darse una práctica de respeto mutuo. El problema no es si le dejo pasar, obviamente, primero no a la mujer en el colectivo. El problema es qué está por detrás de eso. Entonces, me parece que eso es lo que estamos poniendo en discusión. ¿Denuncia legal frente a situaciones de violencia es la pregunta? Sí, frente a situaciones de violencia, si un adolescente sufre violencia, si un adolescente es violento con su familia, ¿en qué casos se debe denunciar? O sea, yo creo que si nosotros como equipos de salud, equipos de educación, que estamos ahí como en contacto con adolescentes y encontramos alguna situación en donde creemos que se está vulnerando un derecho o que está en riesgo ese adolescente, tenemos que hacer la comunicación. No sé si una denuncia legal, pero sí por lo menos la comunicación al sistema local de protección de derechos para poder de alguna manera proteger a ese pibe o a esa piba si es que creemos que está en riesgo, ¿no? Siempre y cuando también teniendo en cuenta el consentimiento de ese adolescente. Esto como en cualquier otra situación, nada más que en este caso por ahí puede primar cierta cuestión de urgencia, digamos, ¿no? Pero creo que, de vuelta, la cuestión del diálogo, el consentimiento con el adolescente y la comunicación al sistema de protección. Yo creo que siempre que creamos que haya un riesgo, digamos. Vaivén de la ternura, que llega o se retira como el sueño en un niño. La ternura disuelve esa línea ilusoria que divide las aguas de la separación y del encuentro. Cerca y lejos no existen.
Los crea la ternura, como el mar crea la playa, como el borde inasible de sus sabias mareas. Roberto Juarros, Poesía Vertical 1233.